Ahí está, bueno, ahí dice grabándose que vamos a dar comienzo a la clase. Bueno, vamos a dar entonces comienzo ahora sí a la primera clase de la opcional de proceso de amparo. En primer término, esta primera unidad, como ya les anticipé en las explicaciones anteriores, está vinculado con los antecedentes de la regulación normativa de la acción de amparo. La regulación de la normativa de la acción de amparo, este es el temario concreto que tiene la unidad, ¿no es cierto? Primero un análisis de su nacimiento jurisprudencial, en donde tenemos la primera etapa negatoria, otra etapa admisoria, luego viene la etapa de la recepción legal, en donde aparece el dictado de la ley C986, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 321, y luego también vamos a analizar el dictado de la ley provincial 4915 y sus modificatorios. Y luego, finalmente, aparece el reconocimiento constitucional en el artículo 43 y también, mucho tiempo antes, el reconocimiento constitucional a nivel de la provincia con el artículo 48. De tal modo, entonces, que si nosotros hacemos un análisis respecto de la recepción de la acción de amparo, nuestro sistema procesal constitucional federal, que también en gran medida va de la mano con lo establecido a nivel provincial, encontramos una primera etapa negatoria de su recepción, una segunda etapa de admisibilidad que es por vía jurisprudencial, luego viene su reconocimiento legal y finalmente su reconocimiento constitucional. Reconocimiento legal que también significa su establecimiento de las reglamentaciones de las leyes y del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la ley provincial en orden al procedimiento y procedencia de la acción de amparo. En este sentido, entonces, con respecto a esta primera etapa, en forma muy breve y como para que ustedes tengan simplemente una visión general de esta cuestión, cabe señalar que en esta primera etapa, que va prácticamente desde el inicio de nuestra actividad como Estado, allá en 1853, ¿no es cierto?, en donde el artículo 18 consagraba exclusivamente al habeas corpus, en donde se establecía que nadie podía ser nadie podía ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, lo cual establecía un procedimiento rápido y sumario a los fines de la protección de qué derecho, del derecho de la libertad física ambulatoria. En función de ello, señalaba la jurisprudencia que se encontraba tutelada exclusivamente el habeas corpus. El habeas corpus no permitía, ¿no es cierto?, la protección de otros derechos que no fueran libertad física. Libertad física. Y como consecuencia de ello, y en función del principio de legalidad y de la actuación de orden público de los tribunales de justicia, estos no podían llevar a cabo tramitaciones judiciales si no estaban previamente consagrada una vía instrumental para que se pudieran encauzar tales reclamos. Con estos argumentos, fundamentalmente, se procedía al rechazo de aquellas acciones que se incoan a través de un habeas corpus reclamando la defensa de derechos que no fueran la libertad física o ambulatoria. Esta situación es modificada cuando en el año 1957, en diciembre, casi a finales de diciembre del 57, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Siri. Acá tienen todos los datos del fallo, ¿no es cierto? El número, la fecha y también aquí los votos. Orgaz, Argañarás, Gali y Villegas Basavilbaso votan por la admisión y Carlos Herrera se mantiene en la posición jurisprudencial anterior y vota por su rechazo. Al año siguiente, en septiembre del año siguiente, en 1958, se dicta el fallo Cot, ¿cierto? En el cual hay una modificación en los integrantes de la Corte, porque hay una modificación a nivel gubernamental también, a nivel nacional se produce una modificación a nivel de los integrantes de la Corte. Ratifican, ¿no es cierto?, su fallo Orgaz, Villegas Basavilbaso, se tiene el voto favorable de Becar Varela,
Julio Llanarte y Aristóbulo Araoz de la Madrid, que son los nuevos integrantes de la Corte. ¿Qué es lo que se dice en Siri? Aquí aparece en el fallo Siri, ¿no es cierto?, cuyo contenido ustedes, o mejor dicho, aspectos de hecho ya conocen. Se trata de el cierre de una imprenta que también era utilizada como periódico, en donde ese periódico de la ciudad de Mercedes, en provincia de Buenos Aires, es clausurado sin orden escrita de autoridad competente. Con esa argumentación y sumado a la argumentación de la afectación de la libertad de expresión, se presenta una demanda ante los tribunales provinciales perdón, ante los tribunales federales, y en esa instancia se, en esa instancia es rechazado esta acción que no está titulada como habeas corpus, es rechazada en primera instancia, tiene una serie de vericuetos procesales, hasta que en definitiva, luego de un recurso extraordinario, llega a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay dos párrafos que son fundamentales para interpretar, ¿no es cierto?, los alcances que tiene la acción de amparo en el caso Siri. Por eso le voy a pedir a cualquiera de ustedes que si puede leer, ¿no es cierto?, puede leer la filmina. Ahí, ¿puedes hacerlo, Cristian? Sí, profe. Leo, bueno, en el caso Siri, de las constancias de autos, no existe constancia cierta de cuál sea la autoridad que ha dispuesto la clausura del diario, ni cuáles sean tampoco los motivos determinantes de ellas. En atención a las condiciones acreditadas en la causa, se halla evidentemente restringida sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique dicha restricción. Como ven ustedes, ¿no es cierto?, se advierten aquí la caracterización de la acción de amparo en orden a su procedencia. Miren, no existe constancia cierta de cuál sea la autoridad que ha dispuesto la cláusula, tampoco los motivos. Entonces, de tal manera, hace el análisis lógico de la causal de procedencia del habeas corpus. No hay orden de autoridad competente y no hay expresión que justifique dicha restricción. ¿Me entienden? Y en el párrafo siguiente, modo y la estructuración de cuándo procede la acción de habeas corpus. Y en ese sentido le voy a pedir que lea esto, Agustín Pérez. Por favor, ¿puedes leer? Sí, profesor. Bueno, basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente. Advierten ustedes aquí cómo se postula la procedencia de la acción de habeas corpus. Dice la comprobación inmediata, la simple comprobación inmediata de la afectación de la garantía constitucional obliga a los jueces a restablecer la situación. Y señala, ¿no es cierto?, el carácter operativo, en definitiva, de la Constitución, cuando dice, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente. Aun cuando no existe una ley y se encuentra afectado un derecho constitucional, los tribunales deben dar trámite y solución a la comprobación inmediata de la afectación de un derecho o de una garantía constitucional. Ese es el caracú, ese es lo central de lo establecido en el caso Siri. Miren, aparecen una serie de conclusiones que se extraen del caso Siri, ¿no es cierto?, que son un poco las que están ahí señaladas y que están vinculadas con lo que les acabo de decir, el carácter operativo de la Constitución, la idea de que la Constitución debe ser aplicada en su plenitud y sin interpretaciones restrictivas o desvirtuantes, es decir, una interpretación amplia en favor de su aplicación. El sentido de que es un deber de los jueces velar la vigencia y restablecer las conductas que alteren, ¿no es cierto?, la vigencia de la Constitución, de tal manera acá estamos frente a una conducta de la administración. También señala eh, que se debe dar trámite a pesar de que no se encuentre regulada y que a pesar de que no esté dentro de la estructuración
de la adecuación de la vía del habeas corpus, sino que habrá de utilizar otra vía similar, con similar contundencia, aun cuando existe una regulación, aun cuando no exista una regulación positiva. De tal manera entonces que reafirma esta idea de la necesidad de la protección por parte de los jueces, a pesar de que no exista una norma que expresamente lo establezca, todo en función de la índole y naturaleza de las cuestiones en juego. Aquí establece que puede ser cualquier poder público, sin distinción de origen. O sea, el fallo en Siri no se dice que solamente puede ir en contra de actos de la administración pública del Poder Ejecutivo. No hace esa limitación. Alcanza a todos los actos de la autoridad pública, es decir, de los tres poderes del Estado. ¿Estamos? Que quede bien en clara esta idea. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, la idea de la inmediatez. Debe hacerse efectiva apenas aparezca determinada la violación o amenaza del derecho. Entonces, estas son un poco las conclusiones que surgen fundamentalmente del caso Siri. ¿Qué pasa en el caso Cot? En el caso Cot se advierten varios aspectos diferenciales del caso Siri. El primero de ellos está vinculado que el acto lesivo proviene de particulares, ¿cierto? De tal modo entonces que hay una modificación en el legitimado pasivo, en donde ahí está lo positivo, lo importante del caso Cot, en donde establece que las garantías, ¿no es cierto?, de la Constitución también proceden cuando el legitimado pasivo es o son los particulares, no solo frente a actos lesivos de la administración pública. De tal modo entonces que también aquí se sienta un principio fundamental del derecho, de los derechos humanos, como es el que la defensa de los derechos humanos procede ante el ataque de cualquier tipo de autoridad o, mejor dicho, que no importa quién sea el autor del acto lesivo, sino que lo importante es que frente a la existencia del acto lesivo, los tribunales procedan y tengan los trámites suficientes como para hacer cesar ese acto lesivo, provenga de quien provenga. Es decir, no importa el autor de la lesión, sino que lo importante es que los tribunales actúen y defiendan al ciudadano que se encuentra afectado en sus derechos constitucionales. Amplía la base de justificación normativa de la acción de amparo y su reconocimiento, ¿no es cierto?, en el artículo 33 de la Constitución, que habla de los derechos implícitos, y se realiza por primera vez una cita con carácter de fundamentación de una normativa, de un instrumento de derechos humanos, como es la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Es la primera vez que la Corte utiliza, ¿no es cierto?, como fundamento normativo lo establecido en un instrumento de derechos humanos. En este caso fue el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. La primera vez que la Corte utiliza, ¿no es cierto?, una normativa internacional de los derechos humanos para fundar un fallo. Bueno, esto es un poquito lo que les acabo de decir recién, que no cabe diferencia entre actos de autoridad pública y particular a la hora de la defensa. Entonces, eso ya está explicado. Y ahora aparece el párrafo fundamental del fallo Cot, que es el que yo fundamentalmente quiero que ustedes analicen. Por favor, Germán, ¿podés leer? Germán Gastón, no sé cuánto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Porque acá en tu pizarra dice Gastón y después no continúa con tu apellido. Entonces, ¿cómo es tu apellido? González Morra, encima hay un González. Otro G. Dice Germán Gastón. Claro, no está ni el apellido, tenés razón. Bueno, dale, por favor, ¿podés leer lo que está ahí en la pizarra, en la filmina? Sí. En consecuencia, siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción, cualquiera alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable
que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del recurso de amparo. Todo lo que puede añadirse es que, en tal hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia, a fin de no decidir por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. Muy bien. Bueno, entonces, miren ustedes, aquí está consignado en rojo lo que podríamos decir las características centrales que se le dan al diseño de procedencia de la acción de amparo. Miren ustedes, ya se deja de hablar como se planteó en su momento en el caso Siri, la simple comprobación para hablar de que exista de modo claro y manifiesto la ilegitimidad. Debe existir en forma clara y manifiesta la ilegitimidad. ¿De qué se trata? Habla también de la necesidad, ¿no es cierto?, de un daño grave e irreparable. Vendría a ser o irreparable. Que se tramita, sí, establece nuestro principio general que corresponde a los procesos ordinarios. Denme un segundito que pongo la... Bueno, disculpe. Teníamos que enchufar la computadora, si no se nos iba a apagar. Estaba diciendo entonces que exigencia de un acto lesivo que sea claro y manifiesto, que produzca un daño grave e irreparable, que exija, ¿no es cierto?, que no pueda ser subsanado en los procedimientos ordinarios, judiciales o administrativos. Procedimientos ordinarios, administrativos, judiciales, o sea que la existencia del procedimiento administrativo debe ser tramitado antes de empezar la parte. Después establece, ¿no es cierto?, que se trate de una vía rápida. En una imprecisión terminológica utiliza la palabra recurso, cuando estamos en definitiva frente a una acción, claramente. Después habla de los criterios de interpretación y dice debe extremar la ponderación y la prudencia, o sea, un criterio restrictivo respecto de la procedencia y de la admisibilidad del trámite de la acción de amparo. Después, bueno, insiste, ¿no es cierto?, que se debe tratar de un proceso sumarísimo, ¿no es cierto? Y luego establece una nueva causal para su procedencia, es que las cuestiones no sean susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. Habla de mayor debate. Entonces, esta es la diagramación, la estructuración que realiza la Corte Suprema en el caso Cot respecto de la procedencia de la acción de amparo. Luego vamos a ver cómo impacta ello en el ámbito legal. Simplemente les quería dejar señalado estas cuestiones. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa legal. Entre esos dos fallos de 1957 y 1958, Siricot, pasan aproximadamente 8 o 9 años para que en 1966, bajo un gobierno de facto, se dicte la ley 16.986, que es la ley de amparo frente a los actos de la administración pública. Entonces, esta ley regula la acción de amparo contra actos de la administración pública, no contra actos de particulares. Y ese no tratamiento de los actos de particulares no fue un olvido, sino que fue una decisión que tomó en su momento los autores de la norma, estableciendo, ¿no es cierto?, siguiendo principios de que no correspondía la tramitación del amparo cuando el acto lesivo proviene de particulares, donde debían ser tramitados directamente por los procedimientos ordinarios y no darle cabida en la acción de amparo. Esa situación, frente a las críticas doctrinarias habidas en su momento, llevaron a que al año siguiente se produjo una modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que incluyó muchos otros temas también, que fue a través de la Ley 17.454 del año 1967, en donde se introdujo la acción de amparo en el artículo 321, inciso 2. ¿Estamos? Ahí se admitió el proceso de amparo, la cual fue modificada posteriormente por otra reforma también importante al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que es a través de la Ley 25.488, en donde, que es posterior al 94, en la cual
se lo adapta al texto del artículo 43 de la Constitución. Y esta etapa legal se da también en la provincia de Córdoba a través del dictado de la ley 4.915, que luego es modificada en varias oportunidades que ya lo vamos a analizar enseguida, y esta ley es de los primeros meses del año 1967 en la provincia de Córdoba. Es decir, que la provincia de Córdoba adquiere reconocimiento legal pocos meses después de lo realizado a nivel federal en 1966. De tal modo que existe un cierto paralelismo en su desarrollo. En esta ley de provincia de Córdoba, tienen como legitimados pasivos tanto a la administración pública como a los particulares. De tal modo entonces que la ley de la provincia de Córdoba, la ley de amparo de Córdoba, procede tanto contra la administración pública como contra los particulares. A diferencia de lo que sucede a nivel federal, en donde se encuentra dividida, diversificada, la tramitación procesal del amparo, siendo aplicada la ley 1686 cuando se trata de la administración pública y el Código de Proceso Civil y Comercial de la Nación a través del 31, inciso 2, cuando los actos lesivos provienen de particulares. Bueno, estos son los elementos esenciales que les quería marcar respecto a este tema. Y ahora corresponde que hagamos un pequeño análisis de fuentes de la ley 6986, que se vinculan directamente con lo analizado en los casos Siri y Cot, para ver cómo impactan, ¿no es cierto?, estos dos casos jurisprudenciales en la redacción de la ley 16986. Muchas veces articulo un práctico en clase para que ustedes lean los artículos 1 y 2 de la ley 6986, tengan en cuenta los 3 párrafos que les acabo de señalar e indiquen ustedes, analizando cada una de las partes de estos 2 artículos de la ley, el impacto o cuál es la fuente que tiene la ley de amparo. Si ustedes les pediría que se abran una pantalla en sus respectivos computadores, busquen la ley 6986, ¿no es cierto?, para que la tengan a mano y pueden leer los artículos 1 y 2. Los voy a esperar unos minutitos para que ustedes puedan buscar la ley 6986. O simplemente pongan acción de amparo Argentina y les va a aparecer la ley. Les recomiendo que utilicen la pestaña, o mejor dicho, la página de Infoleg. ¿Cómo andan en la tarea? Listo, profe. Listo. Bueno, muy bien. A ver, entonces, le pido por favor a quien dijo listo que lea el artículo 1. Bueno, Ley 16.986, artículo 1. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el primer aspecto a analizar de lo que usted acaba de leer en el artículo 1? Bueno, que será una acción que se va a admitir contra todo acto de admisión de autoridad pública, que, bueno, Autoridad pública, muy bien, ese es el primer punto que usted tiene que analizar. ¿Cuál es la fuente de ese concepto del legitimado pasivo? Siri. Muy bien.
O sea, profe, a esta ley se le llamó la ley de desamparo por toda esta serie de, por ejemplo, los requisitos también de proponibilidad que hay en el segundo artículo, y además de que no se permitía la acción de amparo contra particulares. Exactamente, muy bien, así es. Muchos doctrinarios la han calificado acción de desamparo, acción, como también le dicen, acción cerrojo. Tiene 2 o 3 adjetivos así, todos muy ocurrentes, denostando, ¿no es cierto?, los niveles de restricción que se establecen en la ley reglamentaria del amparo. Pero, entonces, podemos señalar en primer lugar que lo primero, bueno, está bien, el tema de la autoridad es fundamentalmente el caso Siri, que es autoridad pública. Lo primero que tendríamos que decir es que se trata de un acto, ¿no es cierto? Acto o omisión, lo cual incluye, tanto en Siri como en COD, fue un acto, entonces también aquí la norma establece acto, con lo cual estaríamos también en presencia de, como de fuente de esa primera parte, los casos Siri y COD. Después, ¿cómo dice que tiene que ser esa afectación? Bueno, la afectación tiene que ser en forma actual o inminente. Muy bien. Un poquito actual inminente, estamos hablando, ¿no es cierto?, fundamentalmente como antecedentes Siri y COD. Y después, ¿cómo dice? Bien, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los Ahí derechos o está. garantías. Manifiestamente ilegal y arbitrario. ¿Cuál es la fuente? La Otro fuente. que no sea usted, Agustín. Ah, El caso COT no es. Caso COD. Muy bien. ¿Quién habló? Pablo Alonso. Germán Gastón González. Muy bien. Pablo, Está exactamente, el caso COD. Pablo, Luego más Pablo. ¿Qué? Fue Pablo, yo iba a responder, pero me ganó Pablo. Bueno, ¿habló Pablo? Bien. Bueno, luego más abajo, ¿no es cierto?, dice, sería, los derechos o garantías explícitas o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional. ¿Cuál es la fuente de esa parte El del fallo artículo? COT también. El fallo COT y el fallo Siri también, los dos. Claro, los dos, sí. Bueno, entonces, acá tienen en la filmina el tema, ¿no es cierto? Bueno, autoridad pública y acá son los particulares en COT 321, bueno, un agregado que dice. Manifiestamente ilegal de la libertad tiene su fuente en COT. Declaraciones, derechos, garantías, etcétera, las fuentes son Siri y COT. Ambos establecen, ¿no es cierto?, la procedencia de la acción de amparo siempre que no se afecte a la libertad individual de la libertad física o ambulatoria que protege el habeas corpus. Entonces establece una clara diferenciación entre el procedimiento del amparo y el procedimiento del habeas corpus, como dos cuestiones escindidas, diferentes. No se habla en nuestra normativa, ¿no es cierto?, en ese diseño primigenio, de hablar de que el amparo sea una subespecie de habeas corpus o que el habeas corpus fuera una subespecie del amparo, sino que se los trata como acciones diferentes. Que les quede absolutamente en claro esto. En este primer diseño jurisprudencial y normativo se deja en claro de que la acción de amparo y la acción de habeas corpus tienen carriles procesales diferentes. Son acciones diferentes con causales de procedencia diferentes. ¿Estamos? Esa es la estructura legislativa, esa es la política legislativa que se llevó a cabo aquí en la Argentina, que no necesariamente es igual en otros países del continente en donde tienen el mismo nombre o están también diferenciadas, o sea, de distintas formas. Sigamos analizando entonces, vayamos ahora al análisis del artículo 2. A ver, por favor, Sandra Gordillo, ¿puede leer? Bueno, Lisa Sofía, lee vos, por favor. Sí, profe, puedo leer. No Bien. podía desactivar el Dale, micrófono. dale, Sí. listo, te escucho.
Lee Artículo entonces 2. artículo 2 y lee nada más que el primer inciso. Bien, perfecto. Artículo 2. La acción de amparo no será admisible cuando A. Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Muy bien. Entonces, este inciso 1, ¿de qué trata? De la admisibilidad, ¿cuándo no será admisible la acción de amparo? Es lo que se conoce como la subsidiariedad. Bien. O sea, el amparo es una vía principal o es una vía subsidiaria, o una vía excepcional o una vía alternativa. Esas son las distintas posiciones doctrinarias que existen, que no vamos a desarrollar en este momento, que se las dejo plantear, que va a ser objeto de análisis en la unidad número 4 cuando hablemos de las causales de inadmisibilidad. Pero simplemente ahora quiero que hagamos un análisis de fuentes, que veamos de dónde, o sea, cuáles son las raíces de la norma que nosotros vamos a analizar. Bien. Entonces, el inciso 1 plantea la subsidiariedad. Y aquí está planteando la subsidiariedad de qué? ¿Del amparo frente a qué? Las vías administrativas y las vías judiciales. De tal manera, entonces, que la ley dice que si hay una vía administrativa para subsanar ese acto lesivo, se tiene que ir por la vía administrativa. Y si hay una vía judicial, se tiene que ir por la vía judicial. En caso de que no haya una vía administrativa, en caso de que no haya una vía judicial, recién ahí procede la vía del amparo. Eso nos está diciendo el inciso primero del artículo 2 de la ley 086. ¿Cuál es la fuente normativa de este artículo? Analicen el caso Siri y analicen el caso Coto. El COT, profe, que habla de que el caso no sea subsanable por otros procedimientos ordinarios. Léelo completo, por favor. Bueno, lo que yo tomé más o menos nota es que decía... Claro, disculpa, claro, no tenés la filmina, tenés razón. No tenés la filmina, discúlpame. No, está bien, profe. Ahí está, ¿eh? Lee la parte pertinente. Sí, dice cuestión, o sea, refiere al daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales. O sea, en Entonces, torno al daño, ¿no? Que es... claro, ¿ves? Dice administrativos y judiciales. Viene de Coto. O sea, esta causal de inadmisibilidad tiene como fuente Coto. Lea, por favor, ahora ¿cómo se llama? El segundo inciso, Sandra. Sandra, ¿podés leer el segundo inciso? Bueno, algún problema tiene, pobre Sandra. Lisa, ¿podés leer vos, por favor? Sí, profe. El acto impugnado emanará de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expresa aplicación de la Ley 16.970. Bueno. ¿Cuál sería la fuente de este artículo? Es Sí, de dudosa profe. procedencia. ¿Cómo dudosa procedencia? ¿Cómo dudosa procedencia? Me estoy riendo, profe, me estoy riendo. Bueno. ¿No es Siri, profe? De los actos administrativos, cualquiera sea, que no solamente el Poder Ejecutivo, como dijo. No, mi amigo. Proviene del legislador de facto. No estaba regulado, o sea, no surge esta causa de inadmisibilidad del análisis ni de Siri ni de Coto. En ambos casos se trató, ¿no es cierto?, de actos que provenían de la administración pública o de particulares y no del Poder Judicial, pero en Siri en ningún momento se limitó a los actos de la administración pública, sino ni se dijo solamente contra actos de administración pública, entendida como administración pública el Poder Ejecutivo, y no todos los quienes pueden llevar adelante cometidos de tal. Entonces, esta causal de inadmisibilidad tiene como fuente el legislador de facto. O sea, el legislador de facto analiza las causales de improcedencia e incluye
esta causal como una de las causales. A ver, Lisa, seguí leyendo el inciso 3. Sí, profe. La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. Bueno, ¿quién es su... ¿Dónde está su fuente? También es Siri, profe, ¿no? ¿No sería el Yo, legislador de facto de vuelta? sí, yo me orientaría por el legislador de facto de vuelta, profe. Bueno, muy bien. Legislador de facto, aquí lo tengo. Legislador de facto es el inciso 3. O sea, no hay antecedentes ni de CIDE ni de COT como para poder concluir, ¿no es cierto?, de que esta sería una causa de inadmisibilidad. Si hubieran seguido exclusivamente CIDE y COT en la redacción, no hubieran incluido ni el inciso 2 ni el inciso 3. No estarían directamente. Bueno. A ver, acá vuelvo nuevamente aquí. Vamos a buscar a Patricia Sánchez. Ah, no, Patricia no, discúlpame. Pedro Boaglio. Sí, profe. Dale, ¿puedes leer, por favor? El inciso 4. Inciso D. La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, decretos u ordenanzas. Muy bien. ¿Cuál es la fuente? En COT también estaba, profe. En COT. Ajá. Bueno, lo primero que habría que hacer, ¿qué es lo que habría que hacer con ese inciso? Habría que... ¿Trata una sola hipótesis o trata dos hipótesis? Claro, profe, porque o sea, este artículo dice que en un principio habla de la posibilidad de un mayor debate, es decir, que se haría la imposibilidad de llevar la acción a cabo a través de un proceso sumarísimo. Y por otro lado, está la cuestión de la inconstitucionalidad, o sea, de que en el debate se inserte la inconstitucionalidad de la norma o del acto, digamos. También O sea que... me parece inconstitucional incluso este inciso, digamos, porque en cualquier acción yo puedo presentar la inconstitucionalidad de una norma, y mucho más en una acción de amparo donde lo que se está discutiendo es exactamente la constitucionalidad de un acto o de una norma. O sea, está defendiendo un derecho constitucional que está siendo vulnerado, vulnerado, bien digo, por un acto lesivo de un derecho constitucional. O sea, un acto lesivo. El acto lesivo afecta a la Constitución, afecta al derecho constitucional, está afectando a la Constitución. O sea, que el proceso de amparo es esencialmente constitucional. No es un proceso ordinario, no es un proceso penal, no es un proceso civil, comercial, es un proceso constitucional. ¿Por qué? Porque los derechos afectados están en la Constitución. En los procesos civiles, los derechos afectados, ¿dónde están? En el Código Civil. En los comerciales está en el Código de Comercio. En los penales está el Código Penal. Por eso que esos procedimientos llevan ese nombre. Hay determinados procesos que son de naturaleza esencialmente constitucionales, como son el proceso de amparo. Y todos los procesos, el comercial, civil, etcétera, pueden tener cuestiones constitucionales, que no los transforma en procesos constitucionales por esas circunstancias. Siguen siendo procesos civiles, penales, laborales, etcétera, que tienen una cuestión constitucional que resolver. Y que en la parte vinculada a la cuestión constitucional se deben regir por los principios del derecho constitucional y no por los principios civiles, penales, laborales, etcétera, que le dan vuelta. Los criterios de interpretación y aplicación tienen que estar vinculados con los principios constitucionales y no con los principios civiles. Pero bueno. Entonces, volviendo a este tema, entonces, el inciso D o inciso cuarto, lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte que nos habla de la causa de inadmisibilidad por la existencia de una situación de mayor ámbito de debate y prueba. Y la segunda hipótesis, en donde nos dice, vinculado, ¿no es cierto?, el tema del debate, si ustedes quieren, para algunos también es prueba, pero bueno, de la imposibilidad de hacer un planteo de inconstitucionalidad en una acción de amparo. Entonces, veamos la fuente del inciso cuarto, primera parte, inciso cuarto, segunda parte.
En la primera parte, ¿cuál sería la fuente? COT. Corto. Muy bien. Vamos a ver si eso es tan así. Si ustedes van aquí al final, en línea general está la idea, está en COT, dice mayor debate. El debate está refiriendo a cuestiones vinculadas a lo jurídico. Es decir, que la cuestión jurídica no esté en debate, no haya distintas posiciones, distintas interpretaciones, que ese derecho sea reconocido y aplicado directamente sin ningún tipo de derecho líquido, como se denomina por ahí. Entonces, advierten ustedes que está hablando fundamentalmente del debate. Y luego dice, y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. De mayor debate y que corresponde resolver, o sea, acá estaría cuestiones, y aquí estaría utilizando en esta segunda parte el tema de la prueba. ¿Estamos? Entonces, podemos decir que efectivamente en el caso COT se encuentra la fuente de esta primera parte del inciso. Y la segunda parte del inciso, ¿cuál es la fuente? Franco, ¿qué? El legislador de facto. El legislador de facto, exactamente. El legislador de facto, este mouse por ahí decide no funciona. El legislador de facto constituye entonces, acá está, legislador de facto, ahí lo tiene. Bueno, y también les anticipe que el inciso quinto, que trata del plazo, también el legislador es el legislador de facto. ¿Estamos? Entonces vean ustedes cuáles son las fuentes de nuestra ley 16986. Hay una introducción muy importante del legislador de facto en el diseño de la admisibilidad y de la procedencia de la acción de amparo. ¿Está claro? Sigue, por supuesto, los antecedentes de Siri y de COT, pero tiene una fuerte influencia vinculada a los... no. Bueno, sigamos adelante, entonces. ¿Qué más le podemos...? Bueno, ya, están acá una serie de principios que surgen, ¿no es cierto?, del dictado de la ley que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, a lo que ya hablamos, ¿no es cierto?, que consagra un amparo nacional contra la conducta de la administración central. O sea, habla fundamentalmente de la administración pública, en un sentido amplio, lo cual, ¿no es cierto?, luego con la interpretación del inciso 2 que habla de los actos de poder judicial, los actos de poder judicial a los que se refiere son los vinculados a la función jurisdiccional, no así a los vinculados a la función administrativa. Con lo cual, en este concepto de administración central o de administración pública en general, está incluyendo también el poder legislativo y el poder judicial cuando actúan por ejercer una función administrativa y no cuando ejercen función jurisdiccional o función legislativa. Luego también hay un respeto, ¿no es cierto?, en la normativa vinculada al federalismo, admitiendo la posibilidad del dictado por parte de las provincias de amparos locales, ¿no es cierto?, dentro de su ámbito. ¿Por qué? Porque el amparo, si bien es defensa de la Constitución, que es derecho común o aplicable por todos los jueces, tanto nacionales como provinciales, el legitimado pasivo, ¿no es cierto?, en este caso, la administración pública, corresponde a la competencia federal. Por eso es que esta norma rige exclusivamente y es de aplicación exclusivamente por los tribunales federales. Hay una competencia federal en razón de las personas. Y en las normas provinciales, entonces, a no poder ser aplicadas, las normas provinciales pueden dictar, ¿no es cierto?, leyes de amparo que van a regular, ¿no es cierto?, contra actos de particulares y actos de la provincia de que se trata. Y con posterioridad, ¿no es cierto?, al regular únicamente contra la administración central, con posterioridad se dicta, ¿no es cierto?, se permite o admite la posibilidad de la regulación contra actos de particulares que se hace a través del artículo 321, inciso 2. Bueno, acá viene un poquito la explicación de algunos de los aspectos de esta ley de amparo, ¿no es cierto? Ya les expliqué que no alcanza a los actos jurisdiccionales la interpretación del artículo 2, tampoco alcanza, ¿no es cierto?,
a las leyes y normas generales como tales, es decir, no procede la acción de amparo en contra, sin perjuicio, en contra de una ley o cualquier reglamento, sino que se requiere siempre la existencia de un acto lesivo, o sea, un acto de aplicación de la ley. O sea, no se puede ir por medio de amparo en contra de una ley porque se considera que esa ley es inconstitucional. Se requiere, ¿no es cierto?, la existencia de un acto de aplicación de esa ley para poder entonces de esa manera sí interponer una acción de amparo frente al acto de aplicación o frente a la omisión de aplicar un acto que afecta a los derechos constitucionales o frente a la inminencia de la aplicación de la norma, o sea, frente a la amenaza. Luego establece el carácter de subsidiariedad, ¿no es cierto? Y esa subsidiariedad la hace respecto a las vías administrativas y judiciales, ¿no es cierto? Dándole, por supuesto, en el caso de que proceda, un carácter urgente de la reparación. Establece que la conducta de la administración debe ser ilegal y arbitraria en forma manifiesta. Vamos a luego analizar más concretamente los alcances del término de manifiesta. En definitiva, cabe señalar que ni tanto la ilegalidad o la arbitrariedad tiene grados. Si un acto es ilegal, no es más ilegal o menos ilegal, no hay una graduación. Es como, lo hagamos con una cuestión más sencilla. Si 2 más 2 es 4. Si alguien contesta 5, está mal. Si contesta 25, también va a estar mal. No hay un grado de equivocación. No va a ser más grave quien dijo 25 que quien dijo 5, o dijo 1000 o 3000. ¿Me entienden? Entonces, este concepto de manifiesto no se vincula a una gradación, como daría a entender este adverbio, ¿no es cierto?, de que hablaría de grados. El término manifiesto se lo utiliza o se le quiere dar un valor en el sentido de que se lo vincula con el ámbito mayor de debate y prueba, en donde las cuestiones constitucionales de la legalidad o de la libertad queden claramente expuestas en el planteo. Es decir, que debe resultar claro y manifiesto no la ilegalidad, sino la explicación de la ilegalidad, si usted lo quiere. ¿Estamos? Luego, no se admite la posibilidad de la aplicación de inconstituciones de las leyes o decretos, como otras causales, y no procede si fuera necesario profundización del debate o de la instrucción. Lo cual, ¿no es cierto?, son las características esenciales que las que hemos estado viendo a partir de la ley. Bueno, entramos aquí directamente en la etapa constitucional. Previamente, tendríamos que analizar, ¿no es cierto?, la etapa legislativa de la habeas data, perdón, de la habeas corpus. Me trabé. La etapa legislativa de la acción de amparo a través del dictado de la ley 320, del artículo 322 de la ley de amparo. A ver, déjenme buscar una cosita que les quiero mostrar rápidamente. Profe, ¿usted estaba hablando de la acción declarativa de certeza, el 322? No, el 322 de la acción 320, el 320. Déjame un segundo y te busco a ver si les puedo poner en pantalla. El 321. Bueno, a ver, ¿por qué no ingresan? Eso va a ser lo más fácil. No, lo que pasa es que... Claro, tengo el otro. Bueno, esta no era la redacción que tenía en su momento la... Bueno, les voy a pedir que busquen, ¿no es cierto?, en internet el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, entren en Infoleg. En Infoleg les va a aparecer y vayan y busquen el artículo 321, inciso 2. Disculpe, repite los artículos. 321, inciso
2. Estoy buscando acá, pero no lo voy a encontrar. Estoy buscando la redacción del 321 antes de la reforma. Dame un segundito. Bueno, desgraciadamente no encuentro la redacción del... Bueno, ¿alguien encontró el 321? Profe, yo lo encontré. Bueno, ahora vamos a esperar que sus compañeros lo encuentren también y lo vamos a Listo, profe. incluir. ¿Ya todos lo tienen? ¿El 321? Sí. Déjeme el capítulo. Sí, profe. O déjeme encontrarlo a mí. La verdad no, acá no es. Acá ya lo tengo yo. Dale. Por favor, quien lo encontró puede leerlo. Artículo 321. Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498, inciso 2, cuando se reclamase contra un acto o omisión de un particular que en forma actual e inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procedimientos de los procesos establecidos en este código u otras leyes que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía acelerada de protección. ¿Se escuchó? Sí, perfecto, muy bien. Bueno. Este artículo 321, inciso 2 que han leído, es el que ya tiene la modificación de la ley 25488. O hay una primera redacción, ¿no es cierto?, que fue la de 1967, que introdujo la ley 17454, en donde hizo la redacción principal del 321, inciso 2, que lo incluyó. Y luego, la 25488 lo adaptó a el texto del artículo 43. Miren ustedes cómo dice acá la Constitución, un tratado o una ley. Eso no estaba con anterioridad, ¿no es cierto? Con lo cual, ¿no es cierto?, se lo adapta a la norma de esta manera. Y el 498, ¿alguien puede leer el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Que regula en definitiva el proceso del juicio sumarísimo. Pero bueno, lean el 498. Ahí lo encontré yo, profe. Bueno, muy bien. Proceso sumarísimo, trámite, artículo 498. En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia, si correspondiese, que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiese, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario.
con estas modificaciones. Inciso 1. Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental. Inciso 2. No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento ni writ convención. Inciso 3. Todos los plazos serán de 3 días, con excepción del de contestación de demanda y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado memorial, que será de 5 días. Inciso 4. Contestada la demanda, se procederá conforme al artículo 359. La audiencia prevista en el artículo 360 deberá ser señalada dentro de los 10 días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo. Inciso 5. No procederá la presentación de alegatos. Inciso 6. Solo serán apelables las sentencias definitivas y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá en relación en efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como ven ustedes, la regulación que tiene el Código de Proceso Civil y Comercial de la Nación está vinculado a un proceso de naturaleza civil. Naturaleza civil, por más que sea un trámite sumarísimo, a la cual se traslada el proceso de amparo. Cabe señalar, ¿no es cierto?, que hay ciertas posiciones jurisprudenciales, algunos tribunales que, luego de la reforma del 94, ¿no es cierto?, al establecer el 43 que la acción de amparo corresponde en contactos de autoridad pública o particulares, consideró que la tramitación debía realizarse a través de la Ley 6986 y no aplican el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación para la sustanciación del proceso de amparo. Hay otros tribunales que sí se atienen, ¿no es cierto?, a las prescripciones normativas y sí aplican, ¿no es cierto?, el 321, inciso 2, y también aplican, ¿no es cierto?, el 498 con las adaptaciones correspondientes para el proceso de amparo. Entonces tienen esas dos formas fundamentalmente de tramitación en los distintos tribunales, que nos afectan muy esencialmente ¿cómo se llama?, el íter procesal de la acción de amparo. Adviertan ustedes, lo que sí es muy importante tener en cuenta, lo constituye las causales de inadmisibilidad. Adviertan ustedes que en el procedimiento contra los particulares se limitan las causales de inadmisibilidad y la redacción que se le da a la parte de la subsidiariedad tiene una redacción más proclive, más favorable a una interpretación admisible y de admisibilidad de la acción de amparo. ¿Está claro? Les quería comentar eso. Y ahora sí, no, ¿quién me quería preguntar algo? No, profe, pero no entiendo yo bien por qué se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación si tenemos leyes especiales, digamos, tanto porque federal, la ley especial, como porque la ley especial, como provincial. porque la 16986 dice administración pública, no dice era particulares. para actos particulares, claro. Claro. Entonces, si la del amparo y contra un acto particular, tienen que aplicar el 321 del Código de Proceso Civil y Comercial de la Nación. A pesar de la existencia normativa expresa establecida aquí en el Código de Proceso Civil, hay algunos tribunales que no lo aplican y aplican directamente la ley de amparo. No existe ningún juez que aplique el 321, inciso 2, para los casos de la administración pública. Se da únicamente en esa hipótesis y se lo comento como dato de la realidad forense o de la realidad jurisdiccional de la acción de amparo. ¿Estamos? O sea, simplemente no hay mayormente argumentaciones importantes en orden a una postura u otra. Lo que quería señalar. Porque fíjense ustedes que en la última parte acá dice expresamente, paren que estaba leyendo otra cosa. Siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos y la cuestión por su naturaleza no deba sustanciarse por alguno de los procedimientos establecidos por este código u otras leyes. Con lo cual está estableciendo por este código, cuando dice por este código, está hablando en definitiva de un medio judicial más idóneo. ¿Me entiende? En consonancia con lo que establece el 43 de la Constitución. Siempre que existe un medio judicial más idóneo, dice el 43. Acá dice por otro procedimiento establecido en este código, es decir,
Estamos hablando de leyes, procesos judiciales, en los términos establecidos en consonancia con el 43. La parte que, en definitiva, le da cierto menoscabo, u otras leyes que brinden la tutela inmediata y eficaz que esté destinada a esta vía acelerada de protección. Otras leyes, se puede estar refiriendo a otros códigos de procedimiento u otras sustanciaciones por la diversidad normativa, puesto que existe mucha normativa muy particular a nivel federal para los procesos judiciales, no existen códigos unificados. Con lo cual, aquí le estaría dando una cierta amplitud que hay que ver bien cuál es el alcance que tienen. Pero advierten ustedes que en ninguna parte se dice aquí, ¿no es cierto?, que la existencia de normas contractuales que establezcan algún procedimiento antes de la vía judicial entre particulares pueda constituir, ¿no es cierto?, un impedimento o un obstáculo para la interposición de una acción de amparo. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas organizaciones, en general los particulares no son individuos, sino que son personas jurídicas. Puede ser un sindicato, puede ser un consorcio de un edificio, puede ser los consorcios de un country, las asociaciones, la Asociación Argentina de Fútbol, la Asociación de Básquet. Esas son, en definitiva, distintas personas jurídicas, son las que pueden ser, en definitiva, estos particulares a los que se está refiriendo la norma como autores de los actos lesivos. Cuando los particulares integran esas asociaciones, firman un estatuto. Y en esos estatutos, en líneas generales, existe una cláusula que dice que aquellos reclamos que se quieran hacer deben ser sustanciados primero ante la asociación, que la comisión directiva lo resuelva, y luego de resuelto se podrá impugnar eso en la vía judicial. Lo establecen como una etapa previa a las acciones judiciales. De tal modo entonces que eso es de carácter contractual y obliga a las partes. De tal modo entonces que hay que esperar esa sustanciación en la instancia prejudicial, convencional, contractual establecida. Miren ustedes cómo este artículo en ningún lado establece la subsidiariedad frente a cláusulas convencionales, debería decir. Acá dice otras leyes, no dice convencionales. De tal modo entonces que esas vías convencionales no constituyen un obstáculo para la interposición de la acción de amparo. ¿Está claro? Que nos quede claro. Normativamente lo admite el 321, inciso 2. ¿Está claro? Bueno, o sea, profe, sí. O sea, si el estatuto o el contrato establece un procedimiento previo a la vía judicial, el amparo sería una alternativa. No estoy obligado a votar esa vía prejudicial. Exactamente, no estás obligado. Claro, podés optarla, si vos querés hacer esa vía, la hacés y después te ponen el amparo. No te lo cercenan. No te lo cercenan, pero tampoco constituye, pero lo importante es que tampoco constituye un obstáculo para la vía del amparo. ¿Me entienden? O sea, desde ese lado es que estoy analizando la cuestión, que no es un obstáculo para la vía del amparo. El afectado puede causar, hasta puede iniciar una acción ordinaria si quiere, o sea, o puede iniciar el amparo o puede iniciar una acción ordinaria. Eso ya son opciones, o sea, eso ya es estrategia procesal, es un montón de cuestiones. Lo importante es señalar aquí, está vinculado que esta exigencia de estos procedimientos contractuales, prejudiciales, no constituyen un obstáculo para la vía del amparo. ¿Estamos? Y no afecta, digamos, y limita su acción subsidiaria. Bueno, luego también tenemos, a nivel legislativo, dijimos la ley 4915, la ley 4915 es muy parecida a la ley de amparo nacional, la ley C986. Desgraciadamente no tengo copiado aquí digamos, no tengo una filmina con el artículo 1 de la ley, ¿no es cierto? Quiero que dé un texto muy parecido, y el artículo 2 también establece las causales de inadmisibilidad en una redacción casi idéntica
a la ley 986, es decir, casi un calco. ¿Por qué? Porque en la redacción de esta ley de amparo, ¿no es cierto?, en ese momento, cuando se dictó la ley de amparo, el ministro de gobierno del gobierno de facto de Siqueira era una persona de Córdoba, un abogado de Córdoba, era ministro del Interior, no recuerdo su apellido, el cual, ¿no es cierto?, luego por sus contactos hizo que también en Córdoba, ¿no es cierto?, el gobierno militar existente en ese momento, dictaron una ley de igual tenor a la establecida a nivel federal. Por Borda, eso es ministro. por eso, ¿cómo? Borda. No era Borda. Era de Córdoba, Borda era de Buenos Aires. Y era civilista, y era una persona vinculada al derecho público. Se me escapa en este momento el apellido, pero bueno, ya me voy a acordar. Entonces, eso es lo que llevó, ¿no es cierto?, a cierta similitud y semejanza entre la normativa federal y la normativa de la provincia de Córdoba. Bueno, luego queda la etapa constitucional. Y la verdad que para la etapa constitucional, quiero decirles que estoy medio cansado, pero no quiero dejar de tratarla. Vamos a ir quizás un poquito más. Bueno, chicos, la verdad que estoy cansado. Vamos a darme un segundito ahora aquí.